internacional en los próximos minutos. Comenzamos de inmediato con las informaciones porque el Ministerio del Deporte ya trabaja en protocolos para volver a la actividad en distintas disciplinas. Tenemos más detalles junto a Javier Carrera. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias, Ignacio. Vamos a hablar a continuación de lo que se está estudiando en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional con respecto a los protocolos que se siguen trabajando desde ya prácticamente un mes o más con miras a una posible vuelta del fútbol chileno profesional. Ya hay un protocolo elaborado para entrenamientos del cual le vamos a contar detalles a continuación, el cual está siendo analizado por la ministra Cecilia Pérez y que cuenta por supuesto con diversas medidas de protección con respecto a la situación del COVID-19 para evitar seguir sumando contagios. El último miércoles se realizó una nueva reunión de la Comisión Retorno, que es un grupo de trabajo multidisciplinario y consultivo conformado por representantes de clubes de primera división, también de primera B, que junto a distintas gerencias de la NFP trabajan para preparar un eventual retorno de la autoridad, siempre y cuando la autoridad principal, que es la autoridad sanitaria, permita sucesivamente los entrenamientos, en algún posible futuro las competencias. Todo eso está por definirse. Ya se trabajó, como decíamos, en el protocolo de entrenamiento y ahora se está trabajando en el protocolo para un eventual retorno a la competencia, que se divide en 3 ámbitos o etapas: concentración, viajes o traslados y protocolos a seguir en el estadio. El documento, indica en la AFP, estará en línea con las recomendaciones tanto de la autoridad sanitaria nacional como internacional para ser aplicado en el momento que se autorice el retorno de la actividad deportiva del fútbol ya en su etapa competitiva. Para el tema de los entrenamientos, que es lo primero que se trabajó, que fue presentado a la ministra del Deporte y el Ministerio del Deporte lo está afinando. Se está pidiendo, por ejemplo, que los jugadores tengan vacunación contra influenza, tetra o trivalente, a todo el plantel de jugadores, cuerpo médico, cuerpo técnico, utilería, todos quienes están en contacto con el plantel. Apoyo a la organización en temas logísticos, equipamiento sanitario, encuesta cada 15 días previo al reinicio de los entrenamientos, vía remota, las condiciones de salud de los jugadores y cuerpo técnico. Y en el caso de llegar, por ejemplo, a entrenar en un recinto, lugares de estacionamiento demarcados para ser utilizados uno por medio en la medida de lo posible. En una fase inicial, los jugadores se dirigirían desde el auto hasta el campo deportivo con entrega diaria de indumentaria deportivo y no ingresarían al camarín. Se deberían duchar en sus domicilios, o sea, una vez terminado el entrenamiento y antes del entrenamiento, la ducha en los domicilios. No se utilizarían los camarines. Aún así, se instruye a realizar un aseo cuidadoso y frecuente de las instalaciones. En entrenamientos individuales, en una primera fase se permitirían máximo 4 jugadores por sesión, con un mínimo de 30 minutos entre sesiones. En la fase 2, en los grupales, ya sería permitido los entrenamientos colectivos y tácticos, y en la fase 3 serían permitidos partidos amistosos a puertas cerradas. Todo esto antes del inicio de las competencias. Entonces, por supuesto, todo el protocolo de retorno tiene sus fases, y eso cuando la autoridad sanitaria así lo disponga, así lo determine, poder regresar a los entrenamientos. Y ahora se está trabajando, como decíamos, en el protocolo de un eventual retorno a competencia. Tenemos palabra de la ministra Cecilia Pérez, la ministra del Deporte, con respecto a la posibilidad de retorno y los protocolos que se están trabajando con la ANFP. Nosotros hemos trabajado en establecer protocolos de regreso a los entrenamientos tanto del deporte profesional como también del deporte de alto rendimiento con la NFP, con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, para tenerlos listos una vez que el Ministerio de Salud nos entregue la autorización para volver a la normalidad en los entrenamientos, en las prácticas deportivas. Porque aquí lo importante es ser responsable y para eso hemos adelantado el trabajo en protocolos en materia sanitaria, ¿no es cierto?, y de distanciamiento físico para tenerlos listos cuando tengamos la autorización del Ministerio de Salud.
Ahí estaba la palabra de la ministra Pérez. Sí, por supuesto todo esto tiene que irse viendo con el tiempo, son medidas complejas pero necesarias para evitar la propagación del virus, porque en realidad el virus en varias comunas de Santiago ha seguido su aumento en cuanto a nivel de contagios. En otro tema que ha ocupado la agenda del Ministerio del Deporte, la ministra Pérez fue enfática en decir que los clubes de golf que habían abierto sus puertas desde principios del mes de mayo han tomado una actitud irresponsable. Así lo dijo, por ejemplo, en su entrevista en el programa Hora Deportes de Radio La Clave y Canal CDO el último jueves. Han sido varios clubes los que han abierto sus puertas o habían abierto sus puertas en los días anteriores, como en los de Santo Domingo, Hacienda de Chicureo, Brisas de Chicureo, Lomas de la Dehesa y Valle Escondido, que habían tomado todas medidas precautorias con respecto al trabajo, principalmente para permitir el trabajo de los profesionales y muy limitadamente de los socios y principalmente la gente que tenía trabajos ahí, como por ejemplo ser profesor, instructor, entrenadores, pero finalmente la Federación Chilena de Golf hizo un llamado en un comunicado oficial la semana pasada de esperar el pronunciamiento de las autoridades del Ministerio de Salud para proceder a la apertura de los clubes. Eso ha sido, por ejemplo, la tónica en clubes como el club San Cristóbal, ¿cierto? Que todavía no abre sus puertas. Recordemos que se le conoce como club de polo, pero es multidisciplinario, tiene tenis, golf, polo, y ha decidido esperar al pronunciamiento del Ministerio de Salud. Palabra a continuación de la ministra Cecilia Pérez con respecto a este tema. Valoramos la actitud que han tenido los clubes de golf que rápidamente acataron la instrucción del Ministerio de Salud de cerrar sus recintos deportivos. ¿Por qué? Porque acá lo más importante es ser responsable y la responsabilidad nos involucra a todos. Ahí está la palabra de la ministra del Deporte y es de esperar que por supuesto se sigan estas instrucciones, porque lo cierto es que la estadística, los números no mienten. Los países cuya población no suele seguir estos consejos se exponen, ¿cierto?, a seguir viendo el aumento de este COVID-19 que ya ha golpeado tan duramente al mundo, a muchas ciudades en particular y sobre todo a los países, ¿cierto?, que tienen dos elementos claves, que uno que es la población que no sigue las medidas, y también países que pueden tener un sistema de salud precario. Esos países el COVID-19 no los perdona. Esto es Ignacio. Agradecemos a Javier Carrera por ese